Entonces, vamos a empezar a trabajar con las fuerzas intermoleculares, pero para esto es importante primero definir la geometría molecular. Primero vamos a definir bien la geometría molecular. Y la geometría molecular lo que nos está indicando es cómo vamos a grabar la clase para que, por si alguien tuvo problemas para conectar. Estamos grabando. Entonces les decía, la geometría molecular es la forma en que están distribuidos los átomos en una molécula. Y los tipos de geometría molecular son varios. Los más comunes podemos decir que están resumidos en esta tabla también. Podríamos hablar de que están resumidos en esta tablita. Esto de aquí. Las más comunes son la geometría lineal, angular, pirámide trigonal y tetraedro. Ahorita nos vamos a ver en distribuidos los átomos en la molécula. Entonces, por ejemplo, cuando dice dos enlaces polares, con un ángulo de 180, dos enlaces polares con un ángulo menor a 180, eso le va a ir dando la geometría a la molécula. Para eso nos vamos a auxiliar de el simulador. Este ya se los había compartido en alguna ocasión. Si alguien todavía no tiene el enlace o no lo guardó, igual se los voy a compartir de nuevo aquí. Para que lo tengan cuando yo les voy a pedir una actividad, lo van a utilizar. Entonces vienen y vamos aquí con la forma de la molécula. En la fórmula de la molécula nos va a apoyar para ver la geometría molecular. Primero vamos a probar con unos modelos. Entonces vean aquí a los modelos. Aquí podemos agregar enlaces, podemos quitar enlaces, dobles, podemos quitar también. Quitamos uno. Y lo tenemos de esta manera, miren. Tenemos este átomo, si lo unimos con otro, tendríamos de esta manera. Y aquí solo tenemos un enlace, ¿verdad? La geometría de la molécula es lineal, miren. La geometría de la molécula es lineal. Y para eso, antes de entrar a más de un enlace, podríamos hablar de el HCl. Entonces, la estructura de Lewis del HCl es HCl, ¿verdad? Está de esta manera. Ya. ¿Qué tipo de enlace es el que está aquí en esta molécula? ¿Qué tipo de enlace tenemos aquí? Covalente. Este enlace de aquí es un enlace covalente, ¿verdad? Es un enlace covalente. ¿Polar o apolar? Polar. Es un enlace covalente polar, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a borrar esto por el momento. Ahorita todo lo que me interesa es que veamos la geometría, ¿verdad? Venimos y tenemos esta geometría. Entonces hablamos de una geometría lineal. La geometría que tiene este es
una geometría lineal, ¿verdad? Geometría lineal. Por ejemplo, si yo tengo, que en este caso vamos a poner el oxígeno molecular, de esta manera, pero este tiene dos enlaces, ¿verdad? Dos enlaces. Y los electrones sin compartir de esta manera. Entonces veamos aquí. Podemos quitar esto, agregamos un doble enlace. Este sería un oxígeno, este sería el otro oxígeno, ¿verdad? ¿Cuál es la geometría de la molécula? También es una geometría lineal, si se dan cuenta. Es una geometría lineal. Vamos a insertar el mismo. Entonces también esta es una geometría lineal. ¿Cómo están distribuidos o qué forma tiene la molécula? Lineal y lineal. Eso es cuando tenemos moléculas donde solo hay un enlace. Para efectos de geometría, sea enlace simple, doble o triple, lo vamos a tratar como un enlace. Entonces, en estas dos moléculas tenemos un enlace, ¿verdad? Entre los átomos. Tenemos un enlace, miren. Podríamos hablar que la molécula solo tiene un enlace. Uno. Y esto lo vamos a tratar como un enlace nada más, ¿verdad? Entonces, geometría lineal, geometría lineal. Cuando ya entramos en materia, de dos enlaces, en este caso polares, siempre estamos hablando de enlaces polares. En este caso nos vamos a ver un ejemplo. El más común es el CO2. ¿Cómo es la estructura de Lewis del CO2, jóvenes? ¿Cómo es la estructura del CO2? La estructura de Lewis. El carbono va en el medio y los oxígenos van a los lados. Y El carbono medio. Está aquí. Aparte de eso tenemos, el átomo central tiene algún par de electrones sin compartir. no, No, ¿verdad? Solo los oxígenos. Y lo tenemos de esta manera, ¿ven? Tenemos de esta manera. Vamos al simulador a ver qué nos dice. Vamos a agregarle otro doble enlace. ¿Y qué geometría está diciendo que tiene? lineal. Lineal, ¿verdad? Está diciendo que tiene una geometría lineal. Entonces vamos a insertar también de esta manera. Entonces también tenemos una geometría lineal. Tenemos una geometría lineal. Ahora vamos con otro ejemplo que también es como una forma H. Aquí tenemos el agua. ¿Miren? ¿Cómo es la estructura de Lewis del agua, jóvenes? ¿Quién va al centro? ¿El hidrógeno? ¿El hidrógeno? ¿Será que el hidrógeno? El oxígeno, ¿verdad? Miren, pues hay una característica en las estructuras de Lewis. Los hidrógenos nunca van a ser átomos centrales, porque solo pueden hacer ¿cuántos enlaces los hidrógenos? Un enlace. Solo un enlace. Entonces el átomo central. Y la estructura de Lewis podemos plantearla de esta manera. Ahorita se van a dar cuenta que no es tan así, pero digamos el oxígeno tiene dos pares de electrones sin compartir. Entonces veamos ahora aquí. Y vean, esta es el del CO2. El carbono no tenía pares sin compartir, entonces no se los agregamos. Pero ¿qué ocurre
con el agua. Vamos a borrar aquí. Tenemos el oxígeno, le vamos a poner un hidrógeno y otro hidrógeno. ¿Cómo es en teoría, cómo debería ser la geometría del agua? Si nos basamos solo en esto. Lineal. Lineal. Pero, ¿qué ocurre con el átomo central en este caso? ¿Cuántos pares de electrones tiene sin compartir? 2. Tiene 2, ¿verdad? Entonces aquí nos da el simulador. ¿Y qué ocurrió? Ya no es lineal ahora la geometría, ¿verdad? Ahora ya no es lineal, miren. Lo que está ocurriendo, voy a quitar otra vez los electrones. Si el átomo central no tuviera pares de electrones sin compartir, sería lineal, pero solo con un par de electrones sin compartir, ¿qué ocurre con los enlaces? ¿Qué ocurre con los enlaces? Miren, Doble. se doblan, podríamos decir, ¿verdad? Se doblan. Voy a quitar otra vez y miren el ángulo de enlace en lineal. ¿Cuánto es el ángulo de enlace en el lineal? 180. 180 grados. Pero cuando le insertamos, un par de electrones, cambia a 120 grados. Y si le agregamos el segundo que dice que tiene el agua, el ángulo de enlace cambia, miren, a 109.5 grados. Y hace que se doble la molécula. Se doble. Porque los electrones, ¿qué hicieron los electrones? ¿Atrajeron esto o hubo repulsión? Los electrones. ¿Atracción o repulsión? Repulsión. ¿Sí? Miren, cuando pongo el par de electrones, hubo repulsión. Hay repulsión ahí. Cuando se coloca un par de electrones, hay repulsión. Los pares solitarios hacia los enlaces. Y ahí todavía hay mayor repulsión todavía. Entonces, esto lo que esa repulsión lo que provoca es que se doble el enlace, podríamos decir. Y a este tipo de geometría se le llama angular. Se le llama angular. Vamos a insertar la corte porque nos va a servir. Entonces hablamos que esta geometría es angular. Así se llama. Es una geometría angular. Y si nos basamos a la tablita que les mostraba aquí arriba, tenemos dos enlaces. Los ángulos de enlace son menores a 180. Y se dice que es una geometría angular. Entonces ya hemos visto la lineal y la angular. Por otro lado, tenemos a otro ejemplo, que es el trifluoruro de boro. Trifluoruro de boro. ¿Quién es el átomo? Boro. 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 Boro, ¿verdad? El átomo central es el boro. En este caso tenemos al flúor. Le ponemos un par de electrones sin compartir al boro. ¿Qué dicen ustedes ahora? Sí. El boro, ponerlo aquí, el boro, ¿qué número tiene la tabla periódica? Es el número 5. Por lo tanto, su configuración electrónica es 2s2, 2p1. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el boro? 3. Si puede hacer el boro de enlaces, son 3 enlaces. Porque el boro es una excepción a la regla del octeto. ¿Cómo se llama esa excepción a la regla del octeto? ¿Qué dice el capítulo 9 de eso?
¿Qué tipo de excepción? Incompleto. El boro con 6 electrones en su capa más externa alcanza, porque no le da para más tampoco, ¿verdad? No le da para más, entonces se queda con el octeto incompleto, ¿no? Y ahí está su molécula. Entonces veamos, vamos a formar la molécula, vamos a quitar esto de aquí. Entonces me está diciendo que tengo. ¿Y qué me dice de la geometría molecular? ¿Qué me dice con respecto a la geometría? ¿Qué dice aquí? Es trigonal plano. Trigonal plano. Trigonal plano. Trigonal plana, ¿verdad? Entonces veamos aquí. Vamos a hacer el recorte trigonal plana. Entonces tenemos una geometría trigonal. En otros lugares van a encontrar ustedes, pueden decir triangular plana, ¿verdad? También, porque al final está formando y de forma plana. Y veámoslo aquí, lo vamos a ver desde este perfil, miren. Primero, Ajá. y el flúor no deja electrones sin compartir. Sí. Ah, ya, la estructura, con la estructura de Lewis. Ajá. Sí, sí. Aquí tendría sus electrones sin compartir. Pero, quien afecta a la geometría, los electrones sin compartir, quien afecta a la geometría es siempre el átomo central. Siempre. Porque los que tienen los pares de compartir son los periféricos, ¿verdad? Son los átomos que están unidos. La geometría se ve afectada por los átomos, por los electrones sin compartir, solo del átomo central. Buena pregunta. Bueno, entonces aquí, miren, esto es plana. Si la vemos desde este punto de vista, es plana. Una laminita solo de esta manera, plana. Por eso se llama trigonal plana, porque está formando como un triángulo y de forma plana. Otro ejemplo que podríamos ver para ver otro tipo de geometría es el amoníaco. Es el amoníaco. NH3. Nitrógeno. 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 ¿Verdad? Hidrógenos. Y tendrá electrones sin compartir el nitrógeno. ¿Qué dicen ustedes? Y deja dos todavía. Deja 2 electrones sin compartir el nitrógeno, ¿verdad? Deja 2 electrones sin compartir. Vamos al nitrógeno al centro. Hidrógenos. 4, 3. Entonces, trigonal plano. Pero a diferencia de la molécula anterior, el átomo central aquí tiene un par de electrones sin compartir. Entonces ahora vamos a ver si sigue plana la molécula. ¿Sigue plana? Ya no. Ya no. Miren, si yo quiero alinear esto aquí, solo se alinea aquí y aquí muestra unos ángulos. Entonces ya no es una molécula plana. Entonces cuando no es una molécula plana y tiene 3 enlaces,
un par de electrones sin compartir, hablamos de una pirámide trigonal. Voy a saltar aquí de una vez. Pues aquí hablamos de una pirámide trigonal. Y el último ejemplo que vamos a ver es con el tetracloruro de carbono, CCl4. Tetracloruro de carbono. Vamos a ver. Tetracloruro de carbono. Y la estructura de Lewis, ahorita no me estoy metiendo a hacer estructura de Lewis. Queda de esta manera, ¿verdad? Estos cloros con sus electrones sin compartir. Para la geometría, ¿cuáles son los electrones sin compartir que nos interesan, jóvenes? Los del átomo central. Los del átomo central, ¿verdad? Los del átomo central. Entonces, ¿cuántos tiene el carbono sin compartir? Ninguno está completo. Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Entonces, vamos a ver al simulador. Vamos a borrar todos. Entonces, tenemos al carbono. Y dice que el carbono tiene 4 cloros unidos. Entonces, vamos a unirle 1, 2, 3 y 4. ¿Tiene pares sin compartir el átomo central? No, ¿verdad? Si nosotros le pusiéramos 1, mire, se puede cambiar ahí, pero aquí cambia. Entonces, habla de qué tipo de geometría dice que tiene. Tetraédrico. Tiene una geometría tetraédrica, dice, ¿verdad? ¿Sí? Tiene una geometría tetraédrica. Vamos a ponerla aquí para el recorte. ¿Cómo nos queda más bonito para el recorte? Ahí está. Entonces, hablamos de una geometría molecular tetraédrica. Y como se llama tetraédrica, ¿qué significa tetra, jóvenes? 4. 4, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una geometría tetraédrica, es con H, sin H, ustedes. Me van a regañar ahí. Tetraédrica, ¿sí? Tiene una geometría molecular tetraédrica, porque tiene 4 lados, ¿verdad? Digamos, aquí hay un lado, aquí hay otro, abajo se va a formar otro lado, y del otro lado, ¿sí? Entre este y este va a formar otro lado allá, y uno aquí abajo, ¿verdad? Por eso se llama tetraédrica, porque tiene 4 lados. Entonces, por ejemplo, si yo a ustedes les digo, métanse al simulador y determinen la geometría molecular del SO2. SO2. Para ayudarlos, les voy a decir que la estructura de Lewis queda de la siguiente manera. ¿Ven? Puede ser aquí, o también es variedades también. Cualquiera de las dos, y ahorita les voy a explicar por qué. Pueden usar cualquiera de las dos para ver la geometría molecular y me dicen qué geometría molecular tiene. Ingeniero, en esta estructura de Lewis al oxígeno no le falta 4 electrones.
bueno, vamos a poner una desgracia, ¿no? Vamos a poner 1, 2, 3, 4. Aquí tiene 6, ¿no? Pónganmelo ahí en el chat, ¿qué geometría les da? Parte de la traducción, digo yo, no sé por qué. Doblado, curvado, pero nosotros le vamos a llamar angular, ¿verdad? Para que lo tengan claro ustedes ahí. Excelente, muy bien. Entonces sería la... curvado o doblado. Pero nosotros, ¿cómo le vamos a llamar, jóvenes? ¿Cómo le vamos a llamar? Angular. Le vamos a llamar angular, ¿verdad? Sí. ¿Ya todos lo hicieron? Doblado. Sí. Entonces, miren aquí. Excelente, muy bien, jóvenes. Gracias por su participación. Entonces, vean aquí. ¿Qué geometría tiene el SO2 aquí con esta estructura de Lewis? Lineal. ¿Será lineal o angular? Angular. Angular. No, angular. 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 ¿Este de aquí? ¿Cuál tenemos aquí? Angular. Angular. Angular también. Angular, ¿verdad? También sería angular. Entonces, miren, no importa la estructura de Lewis que yo voy a formar en este caso, pero va a formar angular. Pero miren, hay algo característico aquí. Yo de repente les puedo pedir que primero hagan la estructura de Lewis, pero ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Primera. Esa. ¿La primera o la segunda? La primera. Bueno, ambas pueden ser correctas porque Vamos a ver. Vamos a hacer el ejercicio, miren. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tenemos? ¿Cuántos tiene el azufre? Recordemos que tenemos azufre, sí, perdón. perdón, tenemos Un oxígeno, 18. azufre y oxígeno. Tenemos al oso, ¿verdad? Tenemos 6 más 6 más 6, ¿verdad? 18 electrones de valencia. ¿Cuántos tenemos del octeto? 8 para el oxígeno, 8 y 8. 24 electrones. ¿Cuántos electrones necesitamos para que se complete el octeto? 24 menos 18, 6.
6 electrones de enlace, 6 dividido 2, 3 enlaces, ¿verdad? 3 enlaces. Y el número de electrones que no se están enlazando, ¿cuántos serían? Tengo 18 electrones de valencia, ¿y cuántos se van a enlazar, verdad? 12 electrones de valencia, 12 electrones de valencia no se deberían de enlazar. Entonces venimos y hacemos lo siguiente. Pongo mi átomo central y le pongo un enlace a lo siguiente. Ese es el primer paso, ¿verdad? El primer paso. ¿Cuántos enlaces me está pidiendo el cálculo original? ¿Cuántos enlaces? 3, ¿sí? 3 enlaces. 3 enlaces. Ya cumplimos con los 3 enlaces. ¿Cuántos electrones deben haber sin compartir? Ahora coloquemos. ¿Cuánto debo colocarle a este oxígeno? 4. 4. A este otro de aquí. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué 6? Porque solo tiene un enlace, ¿verdad? Solo estamos teniendo un enlace. ¿Y al azufre? Buenas. Entonces, sin compartir. Contamos y 4, 12. Cumplimos con los enlaces y cumplimos con los electrones sin compartir. Entonces podríamos hablar de que esta molécula tiene esta estructura de Lewis, ¿sí? Esta de aquí. Pero aquí viene ahora y aparece el término de octeto expandido. El octeto expandido. Por ejemplo, vamos a ver aquí. En la tabla periódica, a partir del tercer enlace, del tercer periodo, ¿qué decía del octeto expandido, jóvenes? Aquí una vez estamos aprovechando a repasar lo del capítulo 9. ¿Qué decía del octeto expandido? Según lo que leyeron. Que está incompleto. ¿Será incompleto? El átomo central no logra completar los 8. No los logra. Ese sería el incompleto. ¿Y el octeto expandido? ¿Qué habla del octeto expandido, jóvenes? Cuando el átomo tiene alrededor de 8 átomos. Que tiene en su alrededor, en la capa más externa, pueden tener 8 electrones, ¿verdad? Octeto expandido. Y eso ocurre con muchos elementos a partir de el tercer periodo, principalmente los de aquí y algunos metales de transición, eso lo vamos a ver después. Pero ¿qué ocurre con el azufre? Veamos la configuración electrónica del azufre. ¿Cuál es el número atómico del azufre, jóvenes? 16. 16, ¿sí? Su número atómico es 16, por lo tanto su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p ¿qué? 3p ¿cuántos, jóvenes? 4. 3p4, ¿sí? 3p4. Ahora, para entrar en contexto, ¿cuál es la del oxígeno? 1s2, porque es 8, ¿verdad? 2s2.
2p4. 2p4. Entonces vean qué ocurre aquí. En su última capa tenemos al 2s2, tenemos 1 y 2 electrones. En el p tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos electrones sin compartir o desapareados tiene cuántos electrones desapareados tiene el oxígeno? 2. 2. Ahora veamos la última capa del azufre. 3s2, 3p4. Tres S2, 3p4. ¿Cuántos electrones desapareados tiene el azufre? ¿Cuántos electrones desapareados tiene el azufre, jóvenes? 2. 2, ¿verdad? Tiene 2. ¿Por qué? Porque son del mismo grupo, miren. Son del mismo grupo. En condiciones normales, ambos tienen solo para hacer 2 enlaces. Esas son condiciones normales. Hacen solo 2 enlaces. Por eso el número de oxidación del oxígeno, ¿cuánto es? -2. Es -2. El del azufre. ¿Cuánto es el del azufre cuando actúa con número negativo? -2. El -2. El -2, ¿sí? Tienen características muy similares. Entonces solo pueden hacer 2. Pero, vean aquí hay algo bien interesante. A partir del periodo 3, ¿qué orbitales pueden haber en el nivel 3, jóvenes? S, P, ¿y cuál otro? D. 3D. ¿Cuántos electrones hay en 3D para el azufre? Ninguno. 0, ¿verdad? ¿Cuántos orbitales hay? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 orbitales. Veamos ahora. ¿Cuál es la fórmula? Esta es el SO2. ¿Cuál es el número de oxidación del azufre en el SO2? -2. ¿Cuánto el azufre, jóvenes? ¿+4? +4. Tenemos +4. Aquí tenemos +4. Entonces, +4. ¿Qué dijimos del estado de oxidación? El estado de oxidación es el número de electrones que ¿qué? ¿Se recuerdan? Creo que está por aquí. Miren, el estado de oxidación es el número de ¿qué? De electrones que intervienen en enlaces. Número de electrones que intervienen en enlaces. Número de electrones que intervienen en enlaces. Vamos a ver. Número de electrones que intervienen en enlaces. ¿Cuántos electrones están interviniendo del azufre? 4. 4, ¿verdad? Están interviniendo 4. 4 electrones. De esos 4, ¿cuántos están desapareados en condiciones normales? 2. 2, ¿verdad? ¿Cuántos enlaces puede hacer aquí el azufre? 2. 2, ¿verdad? 2 enlaces. Pero aquí dice que está actuando con 4, no con 2.
Entonces lo que ocurre es que a diferencia del oxígeno, el azufre tiene a disposición el orbital 3D. En su nivel de energía 3 está el 3D. ¿Y qué es lo que ocurre? Que han definido que en ocasiones este electrón de aquí es promovido. Después viene una parte de hibridación que no nos vamos a meter a esa cuestión porque ya es parte de orgánica. Ese electrón que estaba aquí es promovido a un orbital del 3D, ¿verdad? ¿Cuántos electrones hay desapareados ahí? 4. 4, ¿verdad? Hay 4 electrones desapareados. Y por lo tanto, cuando está en esta condición, ¿cuántos enlaces puede hacer el azufre? 4. 4, ¿verdad? Puede hacer 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. 4 enlaces. Y van a haber ocasiones en que el azufre va a tener todos sus electrones desapareados. Y en estas condiciones, ¿cuántos enlaces va a poder hacer? 4. ¿Serán 4? ¿Cuántos electrones desapareados tiene aquí? 5. Tiene, miren, 1, contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El azufre va a poder hacer hasta 6 enlaces en algún momento. Va a poder hacer hasta 6 enlaces. Puede hacer, entonces el azufre puede hacer 2, puede hacer 4 o puede hacer 6 enlaces. ¿Y a qué se debe esa condición? ¿Al octeto expandido? A la cuestión del octeto expandido, es decir, a que tiene disponible el espacio del 3D para promover electrones o hibridar, ¿verdad? Es decir, combinarse y formar unos tipos de... Pero en este caso no nos metamos a la hibridación, solo digamos que tiene disponible el 3D y los puede promover, ¿verdad? Para que se queden desapareados. Entonces, dejémoslo por el momento en 4, ¿verdad? En 4 desapareados, porque esto es lo que está trabajando el azufre. 4. Entonces me está diciendo que está haciendo 4 enlaces. Y de ahí viene la cuestión de esto que está pasando aquí, miren. Si ustedes colocan esta de aquí, por mí no hay problema. Podríamos decir que es como que aceptable, ¿verdad? Pero la más estable, estamos hablando, que esta sería la más estable. ¿Sí? Sería la estructura de Lewis más estable. ¿Y por qué? Ahorita vamos a ver cómo se compara eso de la mayor estabilidad. Quiere decir que en lugar de el azufre, en lugar de 8, ¿cuánto, para este caso, cuánto debería de tener? 10. 10, ¿verdad? Porque va a ser 4 enlaces aquí. Aquí va a completar 8 electrones con estos 4 enlaces, más 2 del orbital S. Entonces va a tener 10. Va a ser un octeto expandido, ¿verdad? Entonces todo eso va a cambiar porque ya no van a ser 24, van a ser 26. Aquí van a ser 8 y 8 dividido 2, 4, ¿verdad? Aquí va a ser 18, 18 menos 8, van a ser 10 electrones a compartir. Y eso nos va a dar la posibilidad de hacer esta estructura de Lewis. Esta estructura de Lewis.
esa estructura de Lewis. Ahora comparemos algo que es bien importante. Tenemos este de aquí, y también tenemos este, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Ahora calculemos las cargas formales. Calculemos las cargas formales de este, de este, de este. Vamos a calcular las cargas formales. ¿Cuánto es la carga formal de este oxígeno? ¿Cómo calculo una carga formal, jóvenes? Recordemos, electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. 6. Le vamos a restar el número de enlaces que está haciendo. ¿Cuántos está haciendo este oxígeno? 1. 2. 1, perdón. 1. Y le vamos a restar también el número de electrones sin compartir, 6. ¿Cuál sería su carga formal? Menos 1, ¿verdad? El azufre, 6 electrones de valencia, menos 3 enlaces, menos 2 electrones sin compartir. ¿Cuánto nos da? 0. 0. Más 1, ¿verdad? 6 menos 3 menos 2, más 1. Y este de aquí, 6 electrones sin compartir, 6 electrones de valencia, menos 2 enlaces, menos 4 electrones sin compartir. Da 0. Si sumamos esto al total, nos da 0, ¿verdad? Quiere decir que esta estructura de Lewis nos está dando 0. Por lo tanto, dice uno, esa es válida, ¿verdad? Al final está bien. Ahora calculemos de estos. La carga formal de estos. También sería 6 menos 2 menos 4, ¿verdad? Da 0. Sería 6 menos ¿cuánto? 4. Menos 4 menos 2 nos da 0. Y este de aquí sería 6 menos 2 menos 4 da 0. Lógicamente aquí tenemos 0. Esta molécula también es 0. ¿Cuál es más estable entonces? La de la derecha. La de la derecha, porque sus cargas formales individuales, las cargas formales de cada átomo son 0. En cambio aquí tenemos, este tiene menos 1, este tiene más 1, ¿verdad? Y esto le da una menor estabilidad que esta. Por eso es que tenemos el octeto expandido. Ahí está el octeto expandido. ¿Alguna duda? Aprovechen la pregunta. ¿Todo claro o no se entendió nada? Dos opciones, si no hay dudas. Todo claro. Sería lo ideal, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces aprovechamos de una vez a ver lo del octeto expandido. Aprovechando esta molécula que también le vimos la geometría molecular, ¿verdad? Pero ¿para qué me va a servir esto? ¿Para qué me sirve la geometría molecular? Fíjense que la geometría molecular me sirve para ver la polaridad de una molécula. Me sirve para ver la polaridad de una molécula. Y cuando hablo de la polaridad de una molécula, quiero ver si es polar o apolar, ¿verdad? Y empecemos a ver estas de aquí.
El enlace que está aquí, ¿qué es? ¿Es enlace polar o apolar? Hola. Este es un covalente polar, ¿verdad? Es un enlace covalente polar. O solo enlace polar. ¿Hacia dónde está inclinados los electrones? ¿Quién es el más electronegativo? Cloro. El cloro. Entonces, dibujamos una flechita a lo que le vamos a llamar el momento dipolar. Entonces se genera, miren, mayor atracción de los electrones, del enlace, ¿verdad? Lógicamente estamos hablando del enlace. Los electrones del enlace tienen mayor tendencia a irse hacia el cloro. Entonces se genera mayor densidad electrónica aquí en el cloro, ¿no? Y todo eso hace que se forme un polo positivo y un polo negativo. ¿Quién creen ustedes que dónde se forma el polo negativo? ¿Dónde creen ustedes que se forma el polo negativo? ¿En el hidrógeno o en el cloro? En cloro. Cloro. En el cloro se va a generar un polo negativo y en el hidrógeno se va a generar un polo positivo. Porque la tendencia del enlace es que los electrones vayan más hacia el cloro. Tengan esa tendencia, entonces por eso hacemos esta flechita, ¿verdad? Para indicar el momento dipolar. ¿Y qué es el momento dipolar? Eso nos sirve para ver la polaridad de una molécula. Entonces vean, dependiendo de cómo sea el momento, la sumatoria de los momentos dipolares de los enlaces que forman una molécula, estas se clasifican en moléculas apolares o moléculas polares. Moléculas apolares o moléculas polares. Entonces, ¿cuáles son los casos para moléculas apolares? Cuando su momento dipolar, la sumatoria de estos es 0. Aquí vamos a hablar de que las fuerzas se anulan. Y aquí, en las moléculas polares, dice que la sumatoria de los momentos dipolares, las fuerzas se suman, ¿verdad? Y ahorita vamos a explicar esa parte de ahí. Entonces, si el momento dipolar es 0 o si las fuerzas se anulan, tenemos dos casos y vamos a decir que son moléculas apolares. ¿Cuándo es? Cuando tienen enlaces apolares, ¿sí? Si son moléculas que tienen enlaces apolares, son moléculas apolares, ahí no hay pierde. Pero también hay moléculas apolares que dentro de su estructura tienen enlaces polares. Pero su momento dipolar es 0, es decir, se anulan las fuerzas. Por ejemplo, el metano y el CO2. Ahorita vamos a ver ese ejemplo. Por el contrario, tenemos las moléculas polares. Ya dijimos que aquí el momento dipolar es mayor, es diferente a 0, sus fuerzas se suman. ¿Cuáles son los casos? Que tiene un solo enlace covalente polar. Son las moléculas que solo tienen dos átomos. Por ejemplo, el más común es el HCl. Pero también tenemos moléculas polares que tienen enlaces covalentes polares que no se anulan, como el agua o el amoníaco. Entonces veamos. Veamos aquí. Esta es una molécula que entonces, ¿polar o apolar? ¿Qué ocurre con las fuerzas aquí? Se eliminan. Se elimina. Las fuerzas se anulan. ¿Será que se anulan aquí? ¿Hay algo que lo esté anulando? Aquí no hay pierde, miren. Vamos a ver el caso que dice aquí. ¿Cuándo es una molécula polar?
cuando tiene un solo enlace covalente polar. ¿Qué tipo de enlace es el que tenemos aquí? Enlace covalente polar. Entonces, por lo tanto, esta es una molécula, ¿qué, jóvenes? ¿Qué tipo de molécula es? ¿Polar o apolar? Polar. Es una molécula polar, miren. Sus enlaces, su único enlace es un enlace covalente polar. Ahí no hay pierde. Es una molécula polar. Por el contrario, están estos, miren. ¿Quién es más electronegativo de los dos? Cloro. Aquí abajo, estoy hablando de la segunda. Perdón. No hay Ambos problema. son iguales. Son iguales, se anulan. Se anulan, ¿verdad? ¿Sí? Podríamos decir que este jala para acá y este jala para acá en igual de condiciones, las mismas fuerzas, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de que tenemos enlaces covalentes apolares. Por lo tanto, es una molécula. ¿Qué molécula es? ¿Polar o apolar? Apolar. Es apolar. Eso, miren, grábenselo. Es cuando tenemos moléculas de dos átomos nada más, ¿verdad? HCl y oxígeno, dos átomos. Aquí si el enlace es covalente polar, la molécula es polar. Y si el enlace es covalente apolar, es molécula apolar. Aquí no hay pierde. Pero cuando ya entramos a elementos que tienen más de dos átomos, por ejemplo, este tiene tres, miren. Aquí sí es importante basarnos en la geometría molecular. Y veamos, ¿qué tipo de enlaces hay entre estos de aquí, estos carbonos con oxígeno? Este carbono con los oxígenos. ¿Qué tipo de enlace es? Covalente. Es un enlace covalente. ¿Qué tipo de enlace? ¿Polar o apolar? Va a ser polar. Enlaces covalentes polares, ¿verdad? Tenemos enlaces covalentes polares. Enlaces covalentes polares. Por otra cosa, por otro lado, veamos, ¿qué pasa con las fuerzas? ¿Qué pasa con las fuerzas? ¿Quién es el átomo central aquí? Carbono, ¿verdad? Carbono. Vamos a cambiar de color. Átomo central, carbono. Y los periféricos serían oxígeno y oxígeno. ¿Hacia dónde va la electronegatividad? ¿Quiénes son más electronegativos? Los Pero- oxígenos. Bueno, El oxígeno, ¿verdad? Venimos. Entonces, miren. La electronegatividad, como es mayor en el oxígeno, está para acá. ¿Y qué ocurre con esas fuerzas? ¿Se suman o se anulan? ¿Qué dicen ustedes? Son neutras. Se anulan, ¿verdad? Porque van en sentido contrario. Se anulan. Entonces las fuerzas aquí se anulan, miren. Se anulan y por lo tanto su momento dipolar, ¿cuánto es? Es cero, ¿verdad? Porque se anulan, miren. Su momento dipolar es cero. La sumatoria de sus fuerzas es cero. Y por lo tanto es una molécula apolar. Es una molécula polar. A pesar de que tiene enlaces covalentes polares, las fuerzas se anulan. Entonces la vuelve una molécula que... ¿Qué tipo de molécula es? ¿Polar o apolar? apolar. Polar. Es una molécula apolar. ¿Sí? Una molécula polar. Ahora veamos con el agua.
El átomo central es el oxígeno y los periféricos son hidrógeno e hidrógeno. Hidrógeno e hidrógeno. ¿Quién es más electronegativo? Oxígeno. 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 Entonces su momento polar, la suma de sus momentos dipolares, tenemos al agua aquí, hidrógeno, hidrógeno. ¿Hacia dónde va las cargas? ¿Se anulan o se suman? ¿Qué dicen ustedes? Se suma. Aquí se suman, ¿verdad? Y generan un momento dipolar mayor a C. Aquí es una cuestión ya más de física, ¿verdad? Entonces veamos. Entonces aquí tenemos enlaces covalentes polares. ¿Qué ocurre con las fuerzas? Se suman. Se suman y por lo tanto es mayor a cero el momento dipolar. Y eso hace que esto se convierta en una molécula que Polar. cuando es mayor a cero es polar, ¿verdad? Entonces esta es una molécula. Por lo tanto es una molécula polar. Ahora ustedes hagan el ejercicio con esta y me dicen, es una molécula, lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a ver qué piensan ustedes. Pónganmelo ahí en el chat. ¿Cómo les fue? Es un enlace covalente polar. Enlace covalente. Entonces veamos, pues, ¿qué enlaces hay entre el átomo central? Es el, vamos a poner aquí en rojo. El átomo central es el boro, ¿verdad? Y la mayor atracción de los se va para acá. Solo identifiquemos, los enlaces son covalentes, polares, ¿verdad? Porque los flúor, que son los periféricos, tienen mayor atracción de los electrones. ¿Sí? ¿Qué pasa con las fuerzas? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver qué dice el público. Vamos a ver qué dice. ¿Qué ángulo de enlace hay en cada uno de estos? ¿Cuántos son los ángulos de enlace? 120. 120, ¿verdad? Quiere decir que todos están en una posición como que parecida. Y si tres... ¿Han visto ustedes cuando están los perros peleándose por un hueso o un pedazo de carne? No sé si lo han visto. Y no sé si les ha tocado ver a tres perros peleándose, estirando un pedazo de carne, o si tres personas con la misma fuerza jalan al mismo tiempo y estén uniformemente distribuidos,
Ahí lo que va a hacer es que ninguno de los tres va a ganar, ¿verdad? Ninguno de los tres va a jalar más fuerte. Porque los tres están anulando las fuerzas. Entonces lo que ocurre aquí con la trigonal plana. Aquí se anulan las tres, miren. Se anulan los tres porque está plano. Entonces aquí lo que ocurre es que se anulan. Y si se anulan, su momento dipolar es 0, ¿verdad? Y por lo tanto esta es una molécula. ¿Qué tipo de molécula es? ¿Polar o apolar? ¿Cómo? Polar. Si su momento dipolar es 0, Ah, perdón, apolar. es una molécula apolar. Es una molécula apolar. Perdón. Es una molécula apolar. Una molécula polar. ¿Quedó clara esa parte o no? Sí, ingeniero. ¿O no están Sí. convencidos porque es apolar? Bien. ¿Sí? Ahora hagan la del amoníaco. Este se llama amoníaco. Fijo, aquí tenemos al nitrógeno, hidrógeno. Vamos a ver qué pasa con el amoníaco. ¿Es polar o apolar? Primero vamos a ver el nitrógeno es más serotonegativo, entonces tiende a perdón. Polar. Verifiquemos, los enlaces son... Entonces vean, los tres van hacia el centro, ¿verdad? Van como que a la misma posición. Pero como no es plana, si la molécula fuera plana y los tres fueran al centro, se anulan. Pero como no es plana, sino que eso es como tipo pirámide, las fuerzas van hacia un mismo lado, pero no se anulan porque no están en el mismo plano, digamos, sino que hay una inclinación. Siempre que hay inclinación, no se van a anular las fuerzas si hay pares de electrones sin compartir, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que se suman las tres fuerzas que hay aquí en los momentos dipolares y es mayor a cero, entonces las fuerzas se suman, podríamos decir, ¿verdad? Y su momento dipolar es mayor a cero. Por lo tanto, esa es una molécula Polar. polar, ¿verdad? Es una molécula polar. ¿Y qué ocurre con el tetracloruro de carbono? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de molécula es polar o apolar? El carbono está al centro. Cloro. Polar, dicen por ahí, creo que Henry dijo polar. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Habana también dice que es polar. Luis también dice que es polar. Ludwig también. Henry y Jim apolar.
Diego y Luis Felipe dice que es polar. José Mendoza polar. Jorge dice que es apolar. Jorge Roche. Diego dice que es polar. Antonio de Jesús apolar. Geraldi dice que es apolar. Mexicano dice que es polar. Víctor dice que es apolar. Está dividida la cosa. Byron apolar. Alan dice que es apolar. Veamos. Ella dice que es polar. Entonces vean aquí, jóvenes. ¿Quiénes son más electronegativos? Los cloros, ¿verdad? Venimos. Tenemos aquí 4 momentos. Tenemos 4 momentos dipolares. Tenemos 4 momentos dipolares. Es tetraédrica. Aquí ocurre, vamos a analizar. Tenemos enlaces covalentes polares. Y aquí vean, si ustedes analizan la molécula, ¿qué ocurre con las fuerzas? Las fuerzas se anulan. Las fuerzas se anulan. Porque a diferencia del anterior, que es pirámide trigonal, el par de electrones sin compartir no hace fuerza. Eso lo está haciendo una repulsión, pero no hace fuerza. En cambio, en una forma tetraédrica, las fuerzas están anuladas. Esta fuerza que hace este cloro de arriba, digamos, anula también, ¿verdad? Aquí anula, miren. Todos jalan en una misma posición. ¿Cuál es el ángulo de enlace en los 4 enlaces? ¿Cuál es el ángulo de enlace? Miren, 109 son los 4, miren. Entonces está en una posición uniforme y por lo tanto se anulan por el mismo ángulo que tiene. Por ejemplo, aquí hay tres ángulos de 109, pero están en este de arriba no tiene. En cambio, el de arriba, en el tetraédrico, también tiene ángulo de enlace, ¿ve? 109. Y eso hace que las 4 fuerzas se anulen aquí. Es una cuestión mucho de física, ¿verdad? Una cuestión mucho de física. Entonces aquí se anulan. Entonces el momento dipolar es 0. Y por lo tanto, esta es una molécula. ¿Polar o apolar? Apolar. 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 Es una molécula apolar, ¿verdad? Es una molécula apolar. Y solo con ver esta de aquí es polar o apolar. Entonces la geometría angular nos va a dar moléculas polares, ¿verdad? Moléculas polares. Pero aquí las fuerzas, el central es el azufre. Oxígeno, ¿verdad? No se anulan porque no están, no hay otra. Que hubiera una aquí arriba sí se anularían, ¿verdad? Pero no, en este caso no. El tetracloruro de carbono es apolar, claro, José. Así es. Es apolar. ¿Dudas? ¿Dudas, estimados? ¿Dudas? Entonces, ¿a qué hora quedamos? A las 2. ¿2 qué? ¿Me dijeron del examen? 2:30. 2:30. El 2:30. A las 2:30, entonces, jóvenes, se los voy a habilitar para que lo resuelvan ahí. Es relativamente sencillo. Si ustedes leyeron, no les va a costar mayor cosa. Entonces, vamos. ¿Hay alguna duda? Si no, nos prestamos a despedirnos y nos miramos
Y nos miramos el día de mañana entonces a las 2 para los que estén interesados. Muchas gracias, Feliz día, ingeniero. Bueno, bien, buen Está bien, provecho. ingeniero. Feliz Muchas día, gracias. ingeniero. Feliz Feliz tarde. día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Bueno, buen provecho. Feliz día. Ya dije, Gracias, ingeniero. Feliz día. Todos.